el primer caso que vamos a observar, ¿no? Maximización con una variable. ¿Sí? Es lo que vamos a plantear, ¿no? Entonces, imaginemos el caso más simple que se pueda imaginar, ¿no? Un productor. ¿Qué es lo que busca o qué es lo que desea ser un productor? Todo productor, ¿qué es lo que desea? Tener ganancias, ¿no? Hacer que sus ganancias sean, o sus beneficios, sus ganancias sean las más altas posibles. Entonces, vamos a denominar a esos beneficios, a esas ganancias, con la letra Pi, ¿sí? ¿Y de qué depende el beneficio de un empresario? Bueno, depende de muchas otras variables, entre ellas de la cantidad que decide producir, ¿no? De qué decide producir y cuánto decide producir. Vamos a denominar a eso con la letra Q de la palabra quantity en inglés, ¿sí? También el beneficio depende de muchas otras variables, pero ceteris paribus vamos a asumir que el impacto solamente se centraliza en esta variable y solamente vamos a analizar esos efectos. Entonces vamos a vincular el efecto de la cantidad producida en el beneficio a través de una función que solamente va a depender de esa variable, ¿no? Entonces tenemos que la cantidad producida influye en el beneficio del empresario. Entonces justamente esa es la cantidad, esa cantidad producida es la pregunta que se va a hacer el empresario, ¿no? Si yo quiero tener el beneficio más alto posible, ¿cuál es la cantidad que yo debería producir? El empresario a priori no sabe la respuesta a esta pregunta, ¿no? En el caso que estamos planteándonos, ¿no? Va a ir haciendo un experimento, va a ir haciendo pruebas, va a ir produciendo distintas cantidades y ver cómo estas variaciones de la cantidad que produce afectan en su beneficio. Entonces, ese ejercicio vamos a realizarlo recurriendo a una herramienta gráfica, ¿sí? Pongamos en un plano de doble entrada, ¿no? Justamente estas dos variables, ¿no? La cantidad producida y el beneficio. Entonces ponemos en el plano de las abscisas, en la parte de abajo, ¿no? La cantidad producida y en el eje, ¿no? En el eje de las ordenadas, el beneficio, ¿sí? Entonces, asumamos que de manera inicial el empresario decide producir, cuando sale al mercado, bueno, inicialmente produce cero, no, cuando produce cero no tiene beneficios. Luego decide producir y salir al mercado con una cantidad como esta, Q1, lo cual le reporta, una vez que lo logra vender en el mercado, un beneficio como este, vamos a llamarlo beneficio 1, ¿sí? Entonces el empresario, al observar eso, se preguntará, ¿no? Justamente será la pregunta, esta cantidad producida, si yo la modifico, ¿cuál será el efecto en mi nivel de beneficio? ¿Sí? Hagamos ese ejercicio, ¿no? Incrementamos hacia este lado, ¿no? Incrementamos la cantidad que decide producir el empresario, ¿no? Digamos que se incrementa una cantidad como esta, Q2 mayor, ¿no? Entonces, sumamos que el empresario, cuando realiza este incremento en su cantidad producida, observa que también el beneficio que tiene de producir esa cantidad adicional se incrementa. Entonces pasamos a Pi2, ¿no? El beneficio se ha incrementado. Entonces, al observar esto, el empresario dirá, oh, fue una correcta decisión incrementar mi producción. Debería seguir haciéndolo, porque si funcionó, podría seguir funcionando. Verifiquemos eso. Entonces, el empresario seguirá realizando este ejercicio de incrementar su cantidad producida y ver qué efecto tiene eso en la variación del beneficio. Si su beneficio se mantiene incrementándose a medida que él sigue incrementando la cantidad producida, deberá, si es una persona racional, luego vamos a ver qué significa esto con mayor detalle, seguir produciendo más. Si nosotros seguimos haciendo este ejercicio y unimos todos los puntos que se formarían al vincular estas dos variables, podríamos asumir en este primer ejemplo que estamos dando que la forma que va a tomar esta relación podría tener una como esta, en la cual, en este contexto que estamos viendo, el beneficio, a medida que se incrementa la cantidad producida, crece, pero crece cada vez menos. En este primer ejemplo asumamos que es así, ¿no? Entonces, todos espero que estén copiando tal cual en su cuaderno. Y bueno, como todos tienen reglas y lo pueden poner en pausa para hacerlo más bonito, estoy seguro que les va a salir mucho más ordenado también, ¿no?
Entonces, como vemos, el beneficio crece, pero crece cada vez más despacio, ¿no? Lo cual no es tan descabellado de imaginar o de suponer que sería así, porque se podría asumir que el empresario, a medida que produce más, sí, va a tener más beneficio, pero cada vez el mercado de repente de este bien que esté produciendo se satura más de este bien. De repente le es más complicado vender cada vez más cantidades de este bien. Por eso cada vez gana, pero cada vez gana menos, ¿no? Su beneficio crece más lentamente. Hasta que llega un punto tal vez de repente como este, en el cual si llegara a producir más, de este punto vamos a llamarlo Q asterisco, el cual le reporta un beneficio como este, que es beneficio asterisco. ¿Sí? Si llegara a producir más, observaríamos que ese beneficio, en lugar de aumentar, ¿no?, empezaría a reducirse, ¿no? Si produces más de este punto, empieza a reducirse. ¿Y por qué podría estar pasando eso? Como les digo, ¿no? Porque de repente, ¿no?, imaginemos que el empresario, al producir cantidades mayores que este Q asterisco, ya no va a poder venderlo en el mercado. No va a poder venderlo en el mercado y va a generar pérdidas. O sea, no va a ganar tanto como habría podido porque ese monto que produjo no lo pudo vender. Entonces no recuperó esa inversión y por lo tanto su beneficio no fue tan alto como en el caso en el cual sí lograba vender todo, ¿no? Entonces digamos que este punto sería el punto de saturación, podríamos llamarlo así, en el cual ya no va a poder vender todo lo que produce. Y ese monto que no logra vender no recupera esa inversión y su beneficio empieza a reducirse. Y podríamos imaginar que sigue ese proceso hasta que produce incluso tanto que su beneficio se vuelve cero, ¿no? Si llega a producir, en el caso extremo, que produce tanto que todo ese extra que no vendió, como no lo recuperó, todo eso que perdió también hace que pierda todo lo que había ganado inicialmente con esas cantidades iniciales que sí logró vender, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio que va a estar realizando el empresario. Pero intentemos llevar este caso gráfico a un contexto matemático para que podamos formar alguna norma o condición de cuándo y en qué momento debería detenerse el empresario al momento de producir, ¿no? Entonces, de momento, dejemos este gráfico de lado. Veamos cómo nosotros podemos vincular justamente qué es lo que queremos hacer, ¿no? Queremos vincular la relación que existe entre la variación del beneficio y la cantidad producida, ¿no? Entonces, partamos del punto 1 al punto 2, ¿no? ¿Cómo varió? ¿No? ¿Cuál es la variación del beneficio? Sería reflejada a través de ese tamaño, ¿no? En esto ha variado el beneficio, ¿sí? Y lo relacionamos a través de un cociente con la variación que ha tenido en ese espacio también la cantidad producida, ¿sí? Justamente eso es lo que está sucediendo en este gráfico, ¿no? Cuando varía la cantidad producida en este tamaño, varía el beneficio y estamos relacionando estos efectos. Es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Relacionando el efecto de la variación del beneficio con la variación de la cantidad producida a través de un cociente. Ahora, son variaciones, entonces lo representamos a través del símbolo de variación, que es un triangulito, ¿no? Bueno, del beneficio entre la variación de la cantidad producida, ¿sí? Y en esta primera, tenemos esta expresión, ¿no? Entonces, en esta primera sección, ¿no? Digamos, en toda esta sección, ¿qué representa este cociente en este gráfico, ¿no? Si se dan cuenta, a nivel gráfico, el cociente de las variaciones, ¿qué cosa es lo que representa? ¿A qué les recuerda esto? Es una pendiente, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos una línea cualquiera, ¿no? Y nosotros queremos determinar cuál es la pendiente de esta línea, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Agarramos acá, ¿no? 90 grados acá. Y
esta distancia la dividimos entre esta distancia. Y esa sería la pendiente de esa línea. Entonces justamente eso es lo que estamos representando acá, ¿no? Con este gráfico que hemos visto acá. Estamos representando la pendiente en un determinado punto, podríamos decir de esta función, ¿no? Que está representada de manera funcional a través de esta función con una sola variable, ¿sí? Entonces, esto que hemos representado aquí es la pendiente de esta función, ¿sí? Y en esta primera sección, esa pendiente, ¿cómo es de esta función? Lo vemos acá, digamos en ese punto, y vemos que tiene una pendiente positiva, ¿sí? Entonces, tenemos que esta pendiente debería ser, o es efectivamente en esta primera sección, positiva. Entonces, pongámoslo acá. Bueno, representemos eso así. Esto va a ser positivo, ¿sí? Esa pendiente. Ahora, otra forma en que podríamos haber visto también que se cumple que esto va a ser positivo es porque efectivamente estas variaciones, ¿no? Mira, si esto siempre está aumentando, eso significa que esto menos esto es positivo, ¿no? Esto de acá es positivo. Y en esta primera sección observamos que siempre que se incrementa la cantidad producida, se incrementa el beneficio. Por lo tanto, esta diferencia, esto menos esto, que está aquí, es esto de acá, también es positivo. Entonces, positivo entre positivo va a ser positivo, ¿sí? Y eso sucede, como les digo, en esta primera sección. Entonces, ¿qué conclusión nos da esto? Que si se cumple que esta relación que le hemos dado, ¿no?, a las variables que estemos analizando, ¿no?, el cociente de las variaciones, ¿no?, el cociente de la variación del beneficio entre la variación de la cantidad producida es positiva, se va a cumplir que el empresario, si sucede esto, debería elegir siempre producir más, porque si hace eso, su beneficio, como hemos estado viendo en este gráfico, va a seguir incrementándose, ¿sí? Pero si ya estamos en una sección ahora como esta, ¿no? Si estamos en una sección como esta, ¿qué está pasando con estos valores? ¿No? Volvamos a ponerlos por acá. ¿Qué está pasando con estos valores? Bueno, si seguimos incrementando aquí, ¿no?, la cantidad, esta diferencia va a seguir siendo positiva, la del denominador, ¿no? Esto va a seguir siendo positivo porque el empresario sigue incrementando y vamos comparando estas distancias, ¿no?, de la cantidad producida. Pero ahora nosotros estamos observando que el beneficio está reduciéndose, ¿sí?, a medida que seguimos incrementando la cantidad producida en esta sección de acá. Entonces, eso va a llevar a que este numerador sea negativo. Entonces, negativo entre positivo va a ser negativo. Esa pendiente va a ser negativa. Y bueno, también lo podremos ver fácilmente en el gráfico porque observamos que inicialmente la pendiente es positiva, pero luego se vuelve negativa en esta sección, ¿no? Pendiente negativa. Entonces, ese valor va a ser negativo, ¿sí? Ahora, en términos matemáticos, vamos a poner por aquí, vamos a por aquí. En términos matemáticos, si tenemos nosotros esta variación, ¿de qué otra forma podemos llamar a esta variación? Una variación también es lo mismo que hablar de derivadas, ¿no? Como recordarán en sus cursos de matemáticas, ¿no? En algunos momentos lo escriben así, en otros lugares, otros libros lo escriben de esta forma, ¿no? Las letras. Estamos hablando de una derivada, ¿sí? ¿Y qué estamos diciendo? ¿No? Que a nivel gráfico esta derivada, esta variación representa la pendiente de una función, ¿no? Entonces no nos olvidemos nunca de ese enunciado, ¿no? ¿Cómo representamos la pendiente de una función a nivel matemático? Con derivada de la función respecto de la variable que estamos analizando, ¿sí? Ahora, bueno, otra forma que podría haber yo representado eso, si es que recordamos que partimos de esta primera función, ¿no?, para plantear el beneficio, podría ser así, ¿no?, derivada de la función, ¿no?, porque es la función f, como le he llamado, respecto de la cantidad producida. O otra forma podría haber sido
primera derivada, ¿no?, de esa función respecto del beneficio, o incluso algunas personas podrían escribirla de esa forma, ¿no? Primera derivada del beneficio respecto de la cantidad producida. Entonces hay muchas formas de escribirlo, solamente para tenerlo en claro, ¿sí? Entonces estamos observando, ¿no?, con estas condiciones que pusimos acá, que si observamos que la pendiente, ¿no?, o la derivada, ¿no?, la primera derivada de la función de beneficio es positiva, el objetivo o el camino que debería seguir el empresario es producir más. Pero si observamos que es negativa, lo que debería hacer el empresario es reducir su cantidad producida, porque ya está incurriendo en acciones que lo llevan a reducir, ¿no?, su beneficio. ¿Sí? Pero ¿qué más podemos concluir de eso? Si aquí, volviendo al gráfico, ¿no?, y ya usando la nomenclatura, de repente, bueno, esto lo podemos llamar como lo habíamos visto, ¿no?, la derivada del beneficio, ¿no?, esa pendiente. Y aquí también, ¿no?, la derivada del beneficio, en este caso positiva. Si observamos que en este punto, ¿no?, todavía no hemos respondido a la pregunta del empresario, ¿cuánto yo debo producir?, ¿no? Si observamos que en esta primera sección, ¿no?, en esta primera sección la pendiente es positiva, pero luego pasa a ser negativa. Si algo era positivo y luego pasa a ser negativo, obligatoriamente, ¿por dónde tiene que haber pasado? Tiene que haber pasado por 0. ¿Y dónde es ese punto en el cual la pendiente se hace 0? ¿Cuándo una pendiente es 0? Positiva. Cuando tiene la línea 180 grados, ¿no? Luego se vuelve negativa. Entonces eso sucede justamente, vamos a poner con otro color, en este punto de aquí. En ese punto de aquí, ponemos una flechita, en ese punto de aquí, ¿qué está pasando con la pendiente de la función? ¿Qué está pasando con el valor de la primera derivada de la función que hemos definido, ¿no? Recuerden, de esa función. ¿Qué está pasando con esa pendiente? Es 0. ¿Y qué está sucediendo entonces en ese punto? En ese punto observamos que la cantidad que ha elegido producir, que ha llevado a tener ese beneficio, ¿no?, y esta cantidad ha hecho que la primera derivada sea 0, ha hecho que el beneficio, como podemos observar acá, sea óptimo. En este caso, porque nosotros podemos observar el gráfico, adicionalmente de ser óptimo, el beneficio también es máximo, ¿sí? Entonces, de eso podemos sacar una conclusión importante, ¿no? Lo vamos a poner por acá. Vamos a ponerlo por acá. Si nosotros observamos que esta expresión, ¿no?, vamos a quedarnos con esta definición por ahora, ¿no? Si nosotros observamos que la primera derivada de la función que hemos planteado es 0, ¿cuándo se hace 0? Cuando nosotros elegimos esta cantidad en particular de Q, se va a cumplir que el empresario, en este ejemplo que estamos planteando, está optimizando su función. Entonces vamos a llamar a esta condición, ¿no?, que hemos encontrado, condición de primer orden, ¿sí? Cuando se cumple que la primera derivada de la función que estamos analizando es 0, o que en otras palabras la pendiente de la función que estamos analizando se hace 0, es decir, si trazas una línea tangente que tiene 180 grados, cuando sucede eso, en un punto, ¿no?, que es el punto al que llegamos al elegir esta cantidad producida, el empresario está optimizando su función. Entonces vamos a llamar a esta condición de primer orden, ¿sí? Y vamos a observar que esta va a ser una condición necesaria para encontrar el punto máximo del, en este caso, beneficio. Pero vamos a ver que no necesariamente esta condición que hemos encontrado va a ser suficiente para garantizar que ese punto que hemos encontrado es máximo. En este caso nosotros podemos ver, porque podemos estar fuera del modelo y ver que esta es la forma y las consecuencias de las decisiones del empresario y esta es su función
de beneficio. Pero si no pudiéramos ver eso, ¿no? Como existe en el mercado de información asimétrica, y no conocemos exactamente la forma de la función, vamos a ver que esta condición no va a ser suficiente para garantizar que este punto es realmente máximo. Lo que sí garantiza es que es un punto óptimo. Entonces, vamos a ver qué es lo que estoy diciendo ahora. ¿Cómo lo podemos verificar? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tener esta forma funcional, hubiéramos tenido una forma funcional que me lleve a un caso como este? Con esta función, ¿no? Esta es la función de beneficio que habíamos inicialmente escrito acá, ¿sí? Digamos que hubiera tenido esa forma, vinculando, ¿no?, esas dos variables. Y yo busco que se cumpla la condición de primer orden. ¿Dónde se cumplirá la condición de primer orden? ¿Dónde se hace la primera derivada cero? Es decir, ¿dónde se hace la pendiente de la función cero? En este caso de acá. Eso sucede en este punto de acá, ¿no? En ese punto de acá, si yo trazo una línea tangente a este punto, y esa línea, como vemos, tiene 180 grados, en ese punto está sucediendo que se cumple la condición de primer orden, ¿no? La pendiente es 0 en ese punto. Aquí lo voy a escribir un poco mejor. Así. ¿Sí? Cuando eliges esta cantidad. Pero como observamos en este gráfico, ese óptimo no es un máximo, ¿no? De hecho, ese óptimo es un mínimo. Entonces, esta definitivamente no es la cantidad que debería elegir el empresario si su objetivo es hacer que su beneficio sea el más alto posible, ¿no? Entonces, la forma de la función ha demostrado que existen casos en los cuales esta condición no va a ser suficiente. Es necesaria, sí, pero no va a ser suficiente. Ahora, esto también podría haber pasado si la forma de la función tal vez sea una forma como esta, ¿no? Que estoy seguro que todos saben que es una forma cúbica de una función, ¿sí? Entonces, si tenemos eso, tenemos esa cantidad, vinculamos, ¿no?, la cantidad con el beneficio, ¿dónde sucederá? ¿Dónde se cumple la condición de primer orden? Podríamos ver que se está cumpliendo, ¿dónde se hace 0, ¿no? ¿Dónde se hace 180 grados? Por aquí, digamos, ¿no? Que se cumple la condición de primer orden, así. Pero nuevamente observamos que a pesar de que se está cumpliendo la condición de primer orden, este punto que viene de producir esta cantidad no nos lleva al beneficio más alto posible, porque el empresario podría haber producido más y eso lo hubiera llevado a niveles de beneficio incluso más altos, ¿no? Entonces nuevamente observamos que esta condición de primer orden, ¿no?, que hemos planteado aquí, que es cuando la pendiente de una función, ¿no?, a nivel gráfico se hace de 180 grados, ¿no? O sea, la línea es de 180 grados y la pendiente es 0, no es suficiente. Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos que efectivamente el punto óptimo que hemos encontrado adicionalmente es máximo? Para eso nosotros vamos a recurrir a algo que se conoce como la condición de segundo orden. ¿Qué cosa es la condición de segundo orden? ¿No? Imaginemos que queremos verificar que este punto que inicialmente encontramos, que es óptimo, ¿cómo verificamos que este punto que hemos encontrado adicionalmente sea máximo? Entonces, imaginemos que estamos en la cima de una montaña, ¿no? Digamos que esa sea la montaña. Y digamos que haya niebla a nuestro alrededor. ¿Cómo nosotros demostramos que estamos en la cima efectivamente de la montaña? ¿Cómo verificamos esto? Lo ideal sería que nosotros nos movamos de ese punto. Nos movamos de ese punto y caminemos en línea recta. Y si nosotros observamos que la tierra, ¿no?, abajo se empieza a ver más de cerca, ¿no? Si empezamos a bajar y regresamos y luego repetimos ese ejercicio hacia todas las direcciones y en todos los casos se cumple que si yo me movía de ese punto, empezaba a bajar, entonces se demostrará que efectivamente ese punto en el cual yo me encontraba era el más alto posible, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevamos esto a un plano matemático? Si ya estábamos en este punto de acá, donde estaba sucediendo esto, si ya estábamos en este punto de acá, ¿no?,
donde estaba sucediendo esto. Y yo vuelvo a mover, ¿no? Vuelvo a mover la cantidad producida. Si yo vuelvo a mover la cantidad producida, ¿cómo la muevo? Vuelvo a mover, ¿no? La cantidad producida, ¿sí? Entonces, que otra forma de representar esto sería a través, ¿no?, de esta forma, ¿sí? Así, ¿sí? O otra forma también, de repente un poco más simple o fácil de escribirlo, podría ser de esta manera, ¿no? La función, su segunda derivada, ¿no? Cuando yo vuelvo a moverme de ese punto y se cumple que yo empiezo a bajar, por eso negativo, ¿no?, de la montaña, entonces se estará demostrando que ese punto en el cual yo me encontraba efectivamente era máximo, ¿no? Porque si yo me muevo de este punto en cualquier dirección, ya sea hacia aquí o hacia aquí, o sea, si aumento la cantidad producida o si reduzco la cantidad producida, y si se reduce el beneficio, entonces por eso se reduce negativo, entonces habré demostrado que este punto que yo había encontrado inicialmente efectivamente no solamente es óptimo, sino que adicionalmente es máximo. Entonces, si se cumple esta condición, ¿no?, si la segunda derivada de la función es negativa, estaré encontrando que esta condición no solamente es necesaria, sino adicionalmente suficiente para determinar que he encontrado un punto máximo de beneficio. ¿Sí? Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hemos determinado, ¿no? Hemos determinado que si se cumple que, bueno, yo tengo una función que depende de una sola variable, ¿no? Y yo obtengo la primera derivada de esa función, que a nivel gráfico es la pendiente de la función, y se cumple que esa pendiente no tiene 180 grados, o esa primera derivada es 0, estoy identificando que esa es una condición para que ese punto de esa función sea óptimo. Entonces estoy llamando a eso condición de primer orden, ¿sí? Es lo que era este punto de acá. Con esta cantidad producida, el beneficio se hace óptimo, ¿no? Si yo elijo la cantidad de producción que hace que la primera derivada sea 0, ¿no?, es decir, que la pendiente de la función sea de 180 grados, estaré encontrando un punto óptimo. Ojo que eso no sucede, como les digo siempre, no es automático decir la primera derivada siempre es 0, porque hemos visto casos efectivamente en que esta primera derivada no es 0, ¿no? En algunos puntos es positiva, en otros puntos es negativa, entonces no es que se cumpla automáticamente que la primera derivada sea 0, estamos encontrando la cantidad producida que hace, ¿no?, que la primera derivada se haga 0, entonces es una cantidad, justamente lo que quiere saber el empresario en particular, que optimiza esa función. Pero para garantizar que ese punto óptimo que he encontrado adicionalmente es un máximo, tendrá que cumplirse que si ya estando en la cima lo vuelvo a mover la cantidad producida y se reduce por eso negativo el beneficio, ¿no? Se reduce el beneficio, esa condición no solamente será necesaria, sino adicionalmente será suficiente para verificar que ese beneficio no solamente es óptimo, sino también máximo. Entonces llamaré